Estos son los videos de AutoX Argentina. Bueno, muchas gracias. Sí, empleados de inteligencia artificial suena como muy apocalíptico. ¿Ponemos un segundo esto? Sí. Pero bueno, mi intención igual no es tanto hablar de lo que hacemos en Darwin, sino más de lo que creo que va a pasar con inteligencia artificial en los próximos años. Pero como breve presentación, soy Lautaro, estoy hace 10 años haciendo software en Latinoamérica. Antes de Darwin hicimos Sirena, que era un CRM de WhatsApp, que fue comprado por una empresa de Brasil, y ahora comenzamos Darwin hace 2 años, hace muy poquito, levantamos $7 millones y la cosa viene muy fuerte. Pero bueno, en ese camino de Darwin, después de la venta de la empresa anterior, vengo tratando de seguir qué creo que va a pasar con la inteligencia artificial, leyendo mucho, etcétera, y claramente no tengo la respuesta, podemos arrancar así, pero al menos tengo un par de teorías. Para arrancar, yo siempre trato de mostrar esta tabla. No sé, ¿alguien la había visto hasta ahora? ¿No? Bueno, hay un par, hay una ahí. Esta tabla, en realidad, si vieron algunos videos en Instagram o en TikTok de Sam Altman, el CEO de OpenAI, él nombra esta tabla. Yo la saqué del blog de Thomas, que es muy bueno, que básicamente lo que dice es qué pasos creen, y esto lo vienen diciendo desde hace 2 o 3 años, qué pasos creen que va a tener la evolución de esta tecnología en el mundo. En donde el primer y el segundo paso ya sucedieron y los otros pasos están medio que en progreso. Entonces, mi primera intención es tratar de ir recorriendo qué es cada uno. Al principio, el primer paso, la tecnología comenzó como chatbot. Eso salió en 2022, eso es GPT o Gemini, etcétera, que le escribís y te responde. Esa fue la primera tecnología que mi forma de definirlo es como el autocompletar del WhatsApp, que vos le vieron cuando ustedes escriben un texto y les propone la próxima palabra. Es exactamente eso, solo que muy inteligente. Ahí el segundo paso, que demoró 2 años, son los reasoners. ¿Alguien sabe lo que es un reasoner? No es técnico. Ok. ¿Vieron cuando le escriben a ChatGPT y dice thinking y está pensando? Eso es un reasoner. En el año 2024 se anunciaron los reasoners como un nuevo modelo. Era que tiene la R301, etc. Y eran modelos que lo que hacían era, antes de responder, hacían un plan de acción de la respuesta que te iban a dar, pensaban, corrían varias veces y después te respondían. Por ejemplo, si le decís, quiero ir a Mar del Plata, no te dice directamente cómo ir a Mar del Plata, sino que calcula un plan. Eso demoró 2 años, que parece un salto bastante demorado. Entonces hay toda una ansiedad en la industria de cuándo y cómo van a llegar los otros pasos. Pues para resumirle, el paso agente, que es el 3, sería tener la posibilidad de tener una entidad de inteligencia artificial ya separada, no el chat de GPT que le escribo o un reasoner, sino una entidad que está esperando ahí a que le pidan algo. No sé, puede ser atender a un cliente, puede ser armar una presentación, puede ser liderar acá una conferencia, y que ejecute, planee y haga cosas más independientemente. Después tenemos innovators. Innovators es poder recibir ideas, o sea, que la inteligencia artificial te genere ideas que no te imaginas y que las empiece a poner en la práctica. Y por último, organizations, que es básicamente conocer a una organización entera de inteligencia artificial con 1 o 2 personas dirigiéndola. Bueno, para teorizar cuándo llega cada una de esas etapas, lo que se trata de aplicar es la ley de Moore. La ley de Moore lo que dice es que la capacidad de los procesadores se duplica cada 2 años. Esta es una ley que se usó mucho en los años 90 y en los 2000. Si ustedes agarran una computadora de los 80 o los 90 ocupaba una sala, hoy en el celular tenemos algo mucho más barato, más chiquito y más potente, porque se fue duplicando cada 2 años. El desafío de la ley de Moore es la exponencialidad. O sea, si van al gráfico en el 78, 80, 82, era muy difícil imaginarse cómo iba a ser todo ahora. Por más que aplicaba, si vos te sentabas en los 90 y decías, se va a duplicar cada 2 años, te imaginabas que la computadora se iba a volver más chiquita y más inteligente. Era muy difícil imaginarte que se iba a volver a nivel de un celular o a nivel de lo que lanzó Meta, que son esos anteojos que te permiten ver la realidad y que hablan por encima. Entonces, bien, esa exponencialidad
exponencialidad, asuman que nuestro cerebro no está preparado para recorrerla. El cerebro piensa lineal. Si aplicamos la exponencialidad, lo que dice el propio Sam Altman, el CEO de OpenAI, dice que lo que creen es que la distancia entre cada etapa se va a hacer al doble de velocidad, porque usás la etapa actual. Esa es la teoría más fácil que usamos. Entonces, del 1 al 2 demoramos 2 años, solo que del 2 al 3 vamos a demorar 1 año, era lo que creíamos. Esta slide yo la armé el año pasado y puse mitad de 2025 y medio que llegamos en esa etapa a tener agentes. O sea, la industria en general, hoy hay agentes, les puedo dar ejemplo. Y cuando ven el 4 y el 5 un poco asusta, incluso lo estiré, pero sería que en 2026 estaríamos viendo a fin del año organizaciones de inteligencia artificial. O sea, interactuando con empresas que nos venden productos y servicios y no hay humanos ahí atrás. Cuando vas a San Francisco y hablas de esto, todo el mundo asume que eso va a pasar. Si yo les pregunto a ustedes si va a pasar lo que yo estoy diciendo acá, probablemente todos me digan, si yo les digo en 20 años pasa, uno dice que sí. O en 30 años, ¿se imaginan una organización 100% de AI? Sí. En un año lo podemos discutir. En 10 lo discutimos menos. Puede ser que sí. Entonces la discusión no es si va a pasar, la discusión es un problema de time frame, o sea, de tiempo. Es lo que más me divierte de esto. Porque en el fondo, siempre si esperás lo suficiente vas a tener razón. Hay una universidad que armaron, se llama Singularity University en San Francisco, no sé si alguno la conoce, que escribieron un libro cuando la armaron en una universidad sobre innovación, y en ese libro decían que iba a haber autos autónomos, autos voladores con drones y varias cosas más, inteligencia artificial, y nada de eso llegó a tiempo. 10 años después nunca llegó, escribió otro libro donde lo postergó, unos 5 o 10 años. No llegó todavía, lo que todos dicen en chiste es que si esperas lo suficiente se cumple todo lo que dijo Singularity University. En este caso, si estás adentro de inteligencia artificial y estás interactuando con las propias herramientas, es muy probable que pase y que pase en este tiempo. Y solo les doy una justificación. Cada uno de los niveles que van avanzando se utilizan para desarrollar el próximo. Entonces, en el año 2023 o 2022, no podías programar con inteligencia artificial al nivel que programás ahora en 2025. Si eso sigue avanzando, no solo avanza la tecnología que ustedes ven cuando tienen un cliente, avanza la tecnología que usan los que crean la tecnología. Y eso es lo que genera la exponencialidad todavía más fuerte. Bien, aplicando un poco eso, podemos tratar de analizar los últimos 20 años y tratar de pensar cómo esto nos va a arrasar a nosotros de una forma similar. Entonces, al menos el ejercicio que yo hago es, ok, si hasta ahora vivimos desde los 90 hasta el 2020, vivimos una transformación específica, ¿no? Que fue irnos hacia el celular y empezar a usar software. Esto es una frase, creo que fue en los 90, de Mark Andreessen, es uno de los inversores más famosos de tecnología, es el que hizo el primer browser, el primer Chrome, y Mark lo que decía es software is eating the world, el software se está comiendo el mundo. Cuando dijo esta frase Mark, era un poco obvio. O sea, había gente que no usaba software en su vida, o sea, vos estabas todo el día y no interactuabas con un código, con una computadora. Hoy vas al restaurante y hay un QR, ¿ok? Interactuamos con abrimos el celular y usamos WhatsApp. En la época que dijo esto no pasaba nada de eso. O sea, en tu vida lo único que usabas era un teléfono que incluso no tenía el software que tiene hoy un teléfono. Entonces realmente era poco probable. Cuando dijo eso, básicamente lo que pasó es que el mercado entero empezó a generar un desarrollo de aplicaciones. Pasaron 20 años, desde los 2000 hasta el 2020, aplicaciones en donde los negocios tradicionales, como concesionarios, inmobiliarios, etc., empezó a penetrar el día a día de la gente, en donde hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, la cantidad de aplicaciones que usamos es increíble. Y nosotros usamos esa analogía, y nuestra teoría es que va a pasar es que la propia inteligencia artificial se va a comer el software, que se va a comer el mundo. Pero voy a tratar de explicar este concepto fuera del meme. Donde vieron que entró el software, van a ver que entra la inteligencia artificial. Primero, ¿ok? Porque después se viene la segunda revolución, que es la de los robots. Que nosotros nos gusta decirle átomos a los nerds. Tenemos los electrones y los átomos. Los electrones van más rápido, entonces los electrones son el software. Vamos por ejemplo, vas a un restaurante, ves un QR. Antes había una carta de papel. ¿Qué va a haber en el futuro? Bueno, no sé. A los que nos emociona la tecnología, yo respondo con una inteligencia artificial. Puede ser que no, me estoy equivocando, pero lo respondo así.
Donde antes había una encuesta de satisfacción, una encuesta de las elecciones en papel, ahora hay un llamado. ¿Qué va a haber mañana? La inteligencia artificial. Y así podemos ir avanzando en todas las cosas que usamos durante el día. De hecho, una propuesta que yo generalmente le hago a la gente es, desde que se levantan a la mañana hasta la noche que se acuestan, piensen un segundo con todos los electrones que interactúan. No piensen con el electrón, pero sí siéntense y digan, che, ¿cuándo interactúo con algo que es digital, que es un software? Y a partir de ese momento digan, acá puede ser que este comportamiento que estoy teniendo o esto que me está pasando va a cambiar en los próximos 2 años. 2 años, ¿por qué? Porque es más exponencial que la ola pasada. Y aplicando un poco esto, nosotros tratamos de entender qué creemos que va a pasar en las organizaciones. Olvídense de lo que hace nuestra empresa, porque hay todo tipo de empleados. Nosotros nos dedicamos a un tipo de empleado. En las organizaciones enteras lo que va a pasar es que hoy las personas usan software. Si ustedes hacen este ejercicio, lo hacen todos los empleados, van a ver que a la mañana, hasta la noche usan software. Bueno, ese software se va a convertir en una inteligencia artificial sobre el software, y esa inteligencia artificial va a ser cada vez más autónoma hasta el punto de sentirse un empleado. Entonces, cuando vean sus organizaciones en el futuro, van a ver que hay clientes que esperemos que sean personas, porque en realidad ahí se pueden reemplazar por inteligencias artificiales también, porque los propios clientes a la larga van a mandar a su inteligencia artificial a hablar con el negocio. Y esos clientes van a interactuar tanto con inteligencias artificiales como con humanos. Y los humanos y las inteligencias van a interactuar. Se pueden empezar casos concretos en donde un cliente llega a comprar y empieza su contacto con el negocio a través de la inteligencia artificial y le cuenta cosas por llamada, por WhatsApp, etc. Y esas cosas se guardan en una memoria. Por eso no es un chatbot. Porque la propia AI tiene como una memoria y dice, sí, yo hablé esto con marquitos, bla, 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 bla. Y después se lo pasa al empleado. Y cuando se lo pasa le tiene que decir lo que habló. Y después puede ir y volver del cliente al empleado. Eso que ven con un cliente, después pasamos con un proveedor. O sea, podríamos reemplazar clientes por proveedores, que es algo que no hacemos en Darwin, pero conozco emprendedores que están haciendo esto, en donde básicamente los proveedores van a hablar con una AI, porque ustedes no tienen, ¿por qué? Lo que pusimos abajo, porque es tedioso hablar con muchos proveedores. Entonces van a poner a la inteligencia artificial a hablar con el proveedor y va a intervenir el humano como sea necesario. Y eso no va a pasar solo con el proveedor, va a pasar con el banco, va a pasar con el propio empleado interno. Entonces esto va a empezar a generar un cambio de un tsunami en la forma en la que nos organizamos. Por eso, nos gusta tratar de citar un poco cómo se organiza una empresa y cómo creemos que se va a organizar. Esto es medio un meme, es más del mundo de tecnología, pero para los que no conocen, como que Apple es más, los de Apple siempre se habla de que tiene un equipo donde como es más horizontal y todo el mundo opina, en cambio hay otras como Amazon o Microsoft que es mucho más verticalista, ¿no? Lo divertido es que este propio meme sobre cómo se organiza la gente para producir algo va a cambiar, porque el meme no incluye ninguna inteligencia artificial y va a cambiar en un par de años. Una de las teorías que tiene el mismo Thomas, el que cité al principio, son 3 etapas de cambio para lograr llegar a un nuevo organigrama. ¿Bien? La primera etapa, probablemente, asumo que varios de ustedes ya están ahí, es el humano usa un asistente. No sé cuántos de ustedes ya le pagan ChatGPT a sus empleados. ¿Me levantan la mano? Le pagan el Plus o el de Google. Son re pocos, ¿no? Ok. La primera etapa es que toda la gente de la empresa tenga un asistente. Cuando le pagas GPT, medio como que le estás pagando un asistente, pero no le estás dando herramientas. De hecho, les doy un tip, que tampoco es algo que hacemos nosotros como empresa, pero si van a GPT a las configuraciones, les deja configurar herramientas, tools, y pueden integrarle cosas. Entonces el chat puede acceder a cosas cuando ayuda al empleado. Nosotros en nuestra empresa interna ya integramos el CRM nuestro, integramos los bases de datos, etc. Entonces el chat GPT, cuando habla con los empleados nuestros, busca cosas en los sistemas. Esa es la primera etapa. Si no estás en esa etapa, ojo, porque es bastante grave no haber probado eso todavía. Pues significa que toda la empresa, los directores y los empleados no tienen la mente de cambio. Entonces cuando llegue la etapa 2 se los come la etapa, no tiene la 1 todavía. La etapa 2 es empezar a tener agentes que se juntan a los equipos. Esto, a ver, empezó a pasar ahora este año, como algunos me pueden decir, estoy probando la inteligencia artificial de atención de cliente, imagino, o algunos de proveedores. Todavía no
no es tan común que te digan que están en esta etapa, pero para darles un ejemplo, yo les pongo el equipo de marketing. El equipo de marketing hoy hace landing pages, hace campañas de publicidad, itera el paid marketing, itera el presupuesto de cada campaña, además de eso organiza un evento, maneja proveedores. Bien, cuando ustedes van al mundo de las empresas de startups, de las empresas digitales nuevas de AI, yo les puedo ir nombrando, hay una empresa por cada una de esas cosas, que todavía no es exitosa, pero hay un emprendedor nerd o varios tratando de hacer cada una de esas cosas. Entonces pueden encontrar empresas que hacen artículos de blog, empresas que hacen optimización aquí en Brasil, por ejemplo, que los conozco a los fundadores, que hacen optimización de marketing pago. Entonces se encargan de tomar Google Ads, etcétera, y lo optimizan. Y cada una de esas empresas termina siendo un agente. Termina siendo un agente que a la larga, todavía como no está tan desarrollado, no interactúa con sus compañeros de trabajo. A la larga la tendencia es que le ponen nombre y le ponen foto para tratar de que sean parte de esto. Eso es muy loco. El sesgo que tenemos es poner un nombre con una cara, darle un mail, darle a un usuario de nuestro chat y que hable con nosotros. Entonces probablemente el año que viene ya vean empresas de las más avanzadas, sobre todo en Estados Unidos, que tengan equipos a los cuales le escriben. Sí, hablé con Menganito que está haciendo la landing page, y ese Menganito es una inteligencia artificial. Ahora, la fase número 3, que es la más compleja, es fase en donde todo un área se delegó, o incluso hay inteligencias artificiales que toman decisiones. Es un poco futurista, pero uno de los debates que está habiendo en el mundo nerd de AI es cómo hacemos que tomen las decisiones correctas las inteligencias artificiales. Porque, ¿vieron el ejemplo que le di de marketing? Bueno, a la larga, la cabeza de marketing dice, che, capaz pongo una inteligencia artificial que tome algunas de esas decisiones. Entonces, cuando empieza a tomar decisiones y, por ejemplo, hace una campaña para gente con más edad o con menos edad, tiene que entender tu producto, tiene que saber cómo es tu producto y qué. El desafío de esto es, uno, si no tenés bien definido quién sos y qué querés como empresa, no vas a lograr que esas inteligencias tomen las decisiones correctas. O sea, ¿qué querés, qué valores tenés? Eso es más moral. Y el segundo desafío que también hay es que podés llegar a cometer errores muy graves, delegándole presupuesto, dinero, etc. Y si no tenés el equipo que acompañó y que fue pasando del 1 al 2 al 3 con todos los sistemas integrados, con toda la información, cuando llegues ahí, podés entrar de una por FOMO, por ansiedad y mandarte una macana. Lo loco de eso es que la tendencia que nosotros vemos es que si el competidor de uno implementa estas 3 etapas antes que nosotros, cualquiera de ustedes, lo que pasa ahí es que es muy grande la diferencia entre una empresa y la otra. Entonces, el desafío principal es que si no te preparas para esto, y se preparan 2 o 3 en el mercado, esos 2 o 3 se empiezan a comer el mercado muy grande, muy rápido, y se puede llegar a una concentración. Y un poco nuestra visión desde Darwin es tratar de ayudar a las empresas a transformarse para evitar eso, ¿no? Para que todos tengan la posibilidad de subirse a esta tecnología. Para cerrar un poco, quería traer 2 ideas más. Si hasta acá me creyeron que van a pasar, hasta acá me creyeron que va a pasar esto, y me creyeron que va a pasar esto, bueno, en la práctica acaba de salir este artículo, no sé quién lo había visto, ¿alguien lo vio? Esto es lo que yo justo hace un par de semanas estaba en San Francisco y esto es lo que se hablaba de todos lados. Salió un artículo ya en agosto 26, que básicamente hizo un estudio del MIT, en donde agarraron un montón de enterprise companies, son muy grandes, y el 95% de todos los proyectos que habían iniciado funcionaron mal. Esto fue tipo muy polémico porque fue algunos inversores decían, che, esto no está funcionando, no tiene futuro. Ahí hay mucha gente opinando de esto. Y para mí la forma más simple de verlo no es que funcionaron mal por la tecnología, funcionaron mal porque recién estamos probando, las grandes corporaciones están probando inteligencia artificial en todo. En todo. O sea, medir la satisfacción del empleado con inteligencia artificial. Y capaz no es tan importante. Capaz no es algo que... El ejemplo que yo doy siempre es, ¿necesitas una inteligencia artificial para despedir a alguien? No. Excepto que despidas a mucha gente, medio como que podés llamar a la persona y despedirla a vos.
Entonces no todo se tiene que automatizar con inteligencia artificial. Y otro problema que hay es la preparación de las empresas para la inteligencia artificial. Y esto es una de las cosas que más se habla, que es, ok, fallan los proyectos porque llegamos al chanchito con la casa más rota y no al chanchito con la casa con ladrillo. ¿Qué sería cada uno de estos? A ver, tratamos de usar la analogía de los 3 chanchitos porque es literal. Si ustedes se fijan, los 4 o 5 puntos que pusimos acá, es más, cómo me estoy preparando para estas etapas que se vienen y lograr que interactúen bien esas inteligencias artificiales. Cuando vas a las primeras empresas, las más simples, siempre tienen un CRM. Es muy raro encontrar a alguien que no tiene un CRM. Entonces, si alguno se siente orgulloso por eso, lamentablemente ya no es tanto orgullo. En el nivel 2, tienen siempre un ERP y tienen un equipo con ganas. Eso siempre, un ERP es el DMS, el Digital Management System. Deben tener alguno en la industria y el equipo siempre tiene ganas. De hecho, a mí me sorprende que hay mucha más gente con ganas de iterar inteligencia artificial de lo que ustedes creen. Nosotros, por ejemplo, al principio de Darwin no dejábamos que la gente escriba prompts. Y ahora nos pasa que los dejamos porque la gente quiere entrenar, les parece divertido entrenar una inteligencia artificial. Ahora, los dos que pongo al final del chanchito que está más poderoso son los procesos y los manuales. Lo puse medio simple, pero en realidad es definir qué haces y cómo lo haces dentro de la empresa, y eso no es fácil. Incluso si ustedes vienen a Darwin, nuestra empresa actual tiene 2 años. Nació en la era de la inteligencia artificial, somos entre 60 y 70 personas, con mucha inversión, y usamos todas las últimas tecnologías. Y aún así me pasa que no estoy como el chanchito de allá. Porque tiene que estar muy claro, no sé, qué es lo que usamos, por dónde escribimos a los clientes, de qué forma, quién somos, qué valores tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco la invitación, esto es solamente para que si alguno quiere probar lo que hacemos, pero la invitación a lo que nosotros vemos y nuestra visión es justamente empezar desde hoy a estar en la etapa 2, empezar desde ahora a tratar de crear empleados para algunas funciones de la empresa y empezar, si empiezan por acá, está muy bien, y una vez que están en el chanchito del medio o el de la derecha, con gusto también nos encantaría ayudar a que puedan entrenar sus primeras, si no lo hicieron ya, inteligencias artificiales. Pero bueno, la invitación sobre todo es a que si algo les puedo dejar así como 5 centavos, es que traten de que todo su equipo piense en el día mañana, literal, para el lunes, porque no lo pensado, que piense cómo es su día, con qué tecnologías interactúa, y que todo su equipo piense qué agentes van a terminar estando ahí y cómo pueden empezar a construirlos desde hoy para, nosotros le decimos, surfear el tsunami de la inteligencia artificial. Pero muchas gracias.